Bueno, ¿qué novedades o qué aspectos interesantes tenemos en el plan de prevención y control de la Legionela que explica la norma UNE o que incorpora la norma UNE? Repito que para mí un aspecto clave es darle más importancia al diagnóstico inicial. Yo abogaba, cuando empezamos con este desarrollo, abogaba por lo que yo llamo un enfoque integral, ¿no? A mí me hubiera gustado que se le diera más importancia a considerar todas las instalaciones del edificio dentro de un paquete, porque al final están interrelacionadas. El agua que está alimentando la ducha puede ser el mismo que está alimentando una fuente ornamental que tengamos en el lobby del hotel, o el spa, o una torre de refrigeración que tenemos en la cubierta, etc. Entonces, aquí pongo como ejemplo una guía norteamericana. La podéis, simplemente con este nombre, la podéis descargar en internet, es libre, está en inglés, pero bueno, se entiende bastante bien. Es de este año, de junio del 2017, como veis, es muy novedosa y incorpora ese enfoque que, como digo, a mí me gusta mucho, porque al final las instalaciones están unidas, están interrelacionadas. Si yo estoy controlando la calidad del agua de entrada, pues en todo caso, en todo momento puedo saber cómo va aquello a impactar en mis torres de refrigeración que están siendo alimentadas por esa misma agua, etcétera, ¿no? Entonces, ese diagnóstico inicial se puede plasmar, y esos puntos críticos se pueden plasmar en un esquema como este que vemos aquí, donde con una serie de iconos y una serie de códigos, pues vamos a ver cuáles son los puntos críticos en cada una de las instalaciones. En la torre de refrigeración, pues vamos a tener las condiciones que permiten el crecimiento de la bacteria por temperatura. Vamos a ver dónde puede haber puntos de estancamiento del agua, dónde se puede perder la desinfección porque no estamos alimentando por ahí, etcétera. Veis que, bueno, os lo pongo como ejemplo, pero me parece muy interesante y os lo recomiendo como método de diagnóstico de las instalaciones. Bueno, en el programa de actuación quizá es donde menos novedades podemos encontrar. Vamos a ver que prácticamente todo lo que se desarrolla como conceptos unitarios, la designación de responsabilidades, el programa de formación, tratamiento, etcétera, todo estaba ya bastante recogido en el Real Decreto. Quizá la novedad aquí es, como digo, quizá la novedad es la forma en la que se estructura, pero como conceptos no es realmente tan novedoso. Aquí lo veis. Bueno, pues el Real Decreto ya incorporaba el tema de responsabilidad, del registro, las medidas preventivas generales y específicas, el programa de mantenimiento, pero estaba un poco deslavazado, como os digo. Entonces, yo creo que la norma en ese sentido sí que incorpora algo interesante que es el orden. Luego la norma desarrollaba cuestiones de mantenimiento, protocolos muy concretos, tanto para agua caliente sanitaria como para agua fría, torres, condensadores, bañeras, pero en la norma UNE hemos incorporado esto mismo para 14 instalaciones. Todas las que están citadas, todas las que vienen en el alcance, tienen su desarrollo específico. ¿Qué tenemos que hacer con mucho detalle en cada una de las instalaciones? Otra novedad es lo que ya he comentado anteriormente, la evaluación periódica, que en este caso sería esa auditoría interna que la realizaría el propio responsable técnico y, repito también, la norma incorpora esta posibilidad de realizar una auditoría externa. Esto probablemente no es aplicable en todo tipo de instalación. ¿Dónde puede ser aplicable? Pues en un hotel, en un museo que tiene mucha afluencia de gente, en un hospital, por supuesto. Obviamente no vamos a matar mosquitos a cañonazos y no vamos a hacer intervenir a un externo para, qué sé yo, una torre de refrigeración en una comunidad de vecinos, a priori, aunque a veces pueden ser muy peligrosas, pero en instalaciones sensibles, pues yo creo que prácticamente debería ser obligatorio. A día de hoy y de acuerdo a la norma es voluntario, voluntario. Aun siendo la norma complementaria, como la norma dice que esto es voluntario, no es de obligado cumplimiento. Vale. Bueno, otro aspecto importante que es la lista de instalaciones.
Aquí también se ha incorporado una diferencia. El Real Decreto hablaba de instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de la legionela e instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de legionela. Nosotros en la norma nos hemos olvidado del mayor y menor probabilidad o mayor o menor riesgo. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es darle más importancia al diagnóstico inicial, si lo que queremos es que realmente cada instalación tenga su propia evaluación de riesgo personalizada, el decir a priori que una instalación tiene más o menos riesgo a veces puede resultar incluso peligroso. Yo siempre cuento un caso de una instalación de vestuarios en una industria, la típica instalación que se utiliza una vez al mes, y allí en esa instalación pues había un termoacumulador sin recirculación y por lo tanto, de acuerdo al Real Decreto, aquello se consideraba de menor riesgo. Pues allí hubo varios casos de legionelosis. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece que a priori tiene menos riesgo porque lo dice el Real Decreto, porque no hay recirculación, pues aquello era una instalación que se mantenía a temperatura baja durante un mes sin tocarla y finalmente cuando llegaban los trabajadores, la probabilidad, y además eran trabajadores varones de una cierta edad, la probabilidad de que cogieran el contagio de legionela o que se infectaran con legionela era muy alta y desgraciadamente así ocurrió. Entonces, cada instalación, per se, por ser de una naturaleza u otra, no tiene un mayor o menor riesgo. Hay que verla in situ, analizarla in situ y definir para esa instalación y esas condiciones cuál es su verdadero riesgo. Por lo tanto, nosotros en la norma lo que hacemos es listar las instalaciones, las agrupamos pues por tipologías o por uniformidad, pues son instalaciones que están en edificios o medios de transporte o de proceso, recreativas o urbanas, que puedan afectar al entorno de la ciudad, ¿no? Aquí está toda la lista, sin, como digo, a priori asignar un nivel de riesgo a una u otra instalación. Luego se incluyen también instalaciones de uso sanitario, terapéutico, pero que no están incluidas en el desarrollo. Simplemente se citan de forma informativa, sin más, pero no se desarrollan ni se les dan instrucciones concretas. Bueno, vamos a ver algunos detalles de aspectos muy concretos ya que han resultado conflictivos y que, como digo, la norma está en contraposición, por lo tanto no hay que tenerla en cuenta, pero sí que creo que es importante que esté ahí, descrito, recogido en un documento oficial, en este caso de AENOR, y que nos debe dar para pensar, ¿no? si realmente debe ser de una forma u otra. Por ejemplo, son detalles, pero, por ejemplo, temperatura del agua fría de consumo humano, la experiencia dice que en muchas zonas de España es imposible mantenerla por debajo de 20 grados, siempre. De hecho, ya el Real Decreto habla de si la climatología lo permite, etcétera, pero bueno, aquí se sube a 25, que es lo que la experiencia nos dice que es más fácil de mantener y que no hay evidencia de que produzca un mayor crecimiento de la bacteria. Por lo tanto, bueno, esto simplemente se ha mantenido así. La limpieza y desinfección de los sistemas contra incendios, pues solamente si se detecta legionela. No tiene sentido hacer una limpieza o desinfección coincidiendo con la prueba hidráulica, como dice el Real Decreto, porque no es necesario. Estas instalaciones están muy paradas, no suelen generar problemas y por lo tanto lo más racional es medir si hay legionela, se actúa y si no, pues se deja tranquila la instalación. No se gasta cloro, no se gasta... no se hacen actuaciones que realmente no tienen un impacto preventivo muy importante, ¿no? Se cambia, por ejemplo, la denominación de los protocolos, que el Real Decreto nos hablaba de limpieza y desinfección en caso de brote, pero que estas limpiezas y desinfecciones en caso de brote son poco habituales. Entonces, se habla más de limpieza preventiva o de choque. Detalles como, por ejemplo, que no hace falta desinfectar el agua caliente sanitaria antes de vaciarlo, de acuerdo a la norma UNE. Un aspecto mucho más importante y que tiene un impacto muy agudo en el control de la legionela, el nivel de acción según aerobios totales en las torres de refrigeración, lo bajamos de 10.000, que nos pide el Real Decreto, a 100.000. Porque esto sí que es relativamente común que se superen los 10.000 de aerobios y actuar con estos niveles
la experiencia nos dice que no tiene mucho sentido. Hemos revisado hasta 9 normas internacionales, australianas, francesas, inglesas, norteamericanas, y en todas ellas los niveles están más cercanos a los 100.000 que a estos valores tan estrictos de 10.000. Entonces, si tantos países y tantas normas lo reflejan, pues parece lógico que haya que repensarlo, ¿no? Bueno, se cambian periodicidades, por ejemplo, de revisiones del estado de conservación del agua caliente sanitaria, pasamos de trimestral a semestral. En este caso es menos exigente, luego, por lo tanto, prevalece el Real Decreto, pero a nuestro juicio no aporta mucha utilidad. La medición de temperaturas en los depósitos es un elemento complicado y que no aporta realmente a nuestro juicio grandes valores. Es más importante ver en los puntos terminales y así se refleja en la norma. El nivel de acción para niveles de legionela en torres de refrigeración también lo hemos pasado de 100, que dice el Real Decreto, a 1000. También aquí hay, como decía anteriormente, 9 normas que se han revisado y todas están de acuerdo en incrementar este nivel de acción. Luego, pequeños detalles como incrementos en los niveles de pH, sobre todo esto por petición de zonas de levante, donde las aguas son un poquito más alcalinas y se veía importante el incorporarlo, ¿no? O temas de ajustes de hipoclorito, pues se incorporan pequeños cambios. Análisis de hierro, pues solamente cuando haya materiales que puedan emitir hierro. Hay un aspecto también importante sobre los métodos de análisis, que luego lo detallamos con más profundidad. O periodicidades en vaciados de piscinas, tiempos de filtración del agua de piscinas. Incorporamos pequeños cambios en diferentes aspectos para ajustarlo más a la operativa del día a día. Una cuestión interesante, ¿no? También cuando las instalaciones están paradas, el Real Decreto nos habla de más de 30 días de paradas, pues la norma ha rebajado a 15 días, porque aquí sí que hemos visto que era importante ser un poco más restrictivos, porque sí que se ha detectado mayor problemática en los tiempos de paradas. Por ejemplo, viendo aspectos concretos relacionados con instalaciones en torres de refrigeración, pues en todas estas reuniones que hemos hecho en las diferentes ciudades, la verdad es que venían representantes de los fabricantes de torres y ellos mismos solicitaron que se fuera más exigente en cuanto al grado de retención o la eficacia de los separadores de gotas, porque ellos lo que fomentan o lo que comentan, y creo que con lógica, es que los separadores de gotas son la última barrera de protección. Cuanto más eficientes sean, menos agua, menos gotas van a salir al exterior. Por lo tanto, ellos abogan porque se incremente incluso en un factor de 10, como veis, la eficacia de los separadores de gotas. Y ellos, de hecho, ya dicen que prácticamente todas las torres que se fabrican cumplen esto, ¿no? Y el cambiar los separadores no es un gran problema. Y también abogan porque la revisión de este elemento, que ahora mismo el Real Decreto nos dice que sea anual, pase a ser mensual. Y la periodicidad de los muestreos, dado que las torres son elementos bastante críticos, la pasamos de trimestral a mensual. Como veis aquí son aspectos más restrictivos que están citados en el Real Decreto, que también los cita la norma, y de acuerdo a la versión no escrita, digámoslo así, del Ministerio, si se cumple el Real Decreto se está bien, se estaría en ley. Esto sería, en este caso, de carácter voluntario. Todo esto, no obstante, habrá que aclararlo bien con el paso del tiempo. Bueno, luego la norma incorpora para cada una de las instalaciones unas tablas donde se desarrollan de forma simplificada todos los programas. Programa de tratamiento, programa de muestreo y análisis, pues nos da acciones y periodicidades. Lógicamente, bueno, la norma tiene 120 páginas, no podemos repasarlo todo en profundidad, excede con mucho a la capacidad de este webinar, pero bueno, simplemente os lo comento porque sí que es interesante que veáis que está muy sintetizado, muy especificado todos los diferentes programas que tenemos que llevar a cabo. Y vamos a ver algunas consideraciones que en todas estas reuniones que hemos hecho han generado algo de polémica. Por ejemplo, las tomas de muestras.
La toma de muestras se desarrolla con muchísimo detalle, muy exhaustivamente en el anexo F de la norma. Aquí ponemos de todo: periodicidad de muestreo, medios o características o consideraciones para el transporte, el análisis, etcétera. Todo esto es complementario a lo indicado en el Real Decreto y desde nuestro punto de vista, por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Alguien dirá, no, en el anexo 6 ya el Real Decreto nos dice cómo se tienen que recoger las muestras de Legionela. Bueno, la verdad es que hasta ahora el sector lo ha hecho así, lo hemos hecho siempre así, y hemos aceptado el anexo 6 como el método de referencia para la recogida de muestras. Sin embargo, al analizarlo en profundidad, hemos observado que este anexo 6 solo se refiere a la inspección sanitaria o en casos de legionelosis notificados. En pura ley, el análisis de autocontrol periódico que hiciera el titular no está especificado cómo se debe hacer. Solamente, repito, cuando sean análisis realizados por inspección sanitaria o mandados porque ha habido un brote. Si lo leemos en profundidad. Ya sé que esto puede resultar novedoso e incluso polémico, pero leyendo en profundidad y con mucho detenimiento el Real Decreto observaréis que es así. Por lo tanto, entendemos que todo lo que son análisis de autocontrol periódico se pueden hacer o se deben hacer, de hecho, porque sería complementario, según el anexo F. Aquí hay una curiosidad que generó cierta polémica también con la administración, es que en principio no hay que torundar, no hay que coger la torunda y sobre todo, no obligatoriamente, pero si se hace porque se quiere saber si hay biocapa y esa biocapa está contaminada, si se torunda, no hay que meterlo en el mismo bote en el que vamos a analizar el agua. Hay que tomar dos botes diferenciados, porque si no vamos a estar mezclando una determinación sobre una superficie con una determinación sobre un volumen de agua. Entonces, técnicamente estaríamos haciendo algo incorrecto. Ahí, en las diversas jornadas presentábamos varios análisis y estudios científicos que incluso habían estudiado el caso de España y lo veían como algo raro y curioso, ¿no? Que aquí se torundara obligatoriamente. El método de análisis es otro elemento también bastante curioso, vamos a llamarlo así. En el Real Decreto se especifica en la tabla 2, en el anexo 4, un método de ensayo, un método que es la aplicación de la ISO 11731, parte 1. Incluso se cita fecha, lo cual es un grave error porque esta norma ya está actualizada y esta está obsoleta. Pero, de nuevo, si lo leemos con detalle, solamente se refiere al análisis de Legionela en aguas, de torres de refrigeración y ahora se cita que es con periodicidad trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier otro tipo de ensayo que utilicemos, podemos perfectamente utilizar otro tipo de ensayo, como puede ser PCR o separación inmunomagnética, que generan además algunas ventajas en cuanto al tiempo de respuesta y podríamos aplicarlos perfectamente sin contradecir lo que dice literalmente el Real Decreto. Repito que sé que todo esto puede ser novedoso y puede generar algo de polémica, pero es así como lo hemos visto. Luego, en cuanto a las actuaciones, el Real Decreto pues, nos desarrolla actividades específicas para agua caliente, como había dicho antes, torres, etc. La norma desarrolla 14 tipos de instalaciones. Todo lo que se desarrolla que no estaba escrito o descrito en el Real Decreto, a nuestro juicio, es carácter complementario y, por lo tanto, obligatorio. Número de muestras de autocontrol. El Real Decreto no especifica ningún método concreto para determinar el número de muestras. La norma UNE sí que lo hace, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es obligatorio. En este caso se ha optado por incorporar una serie de fórmulas muy parecidas a las que se utilizan en el tema de calidad de aire en interiores. Es una especie de parábola caída, parábola girada a 90 grados. La lógica de esto es que no tenemos que incrementar el número de muestras de manera lineal a medida que sube el número de puntos globales del cual queremos obtener una muestra representativa. Porque estadísticamente es lógico que, pues, a medida que se incrementa el número de puntos terminales, podamos coger menos. Y aquí veis que le aplicamos un factor de corrección que va incrementando en función de la criticidad de la instalación. 0,25 para el agua fría sería el menos estricto, 0,5 para el agua caliente y 0,75 para bañera, hidromasaje, etc.
Luego hay otro aspecto también interesante que se desarrolla, que es, ya que estamos definiendo un número de muestras a tomar, ¿qué pasa cuando hemos tomado, vamos a decir, 15 muestras y nos sale una mal? Bueno, ¿cómo de representativa es esa una mal? No es lo mismo que nos salga una mal a que nos salgan 7 mal. Si nos sale el 50%, esa instalación tiene un problema. Si nos sale 1, esa instalación tiene un problema en una zona muy concreta. Entonces, esto también se ha tenido en consideración y, por lo tanto, se habla de porcentaje de muestras positivas con respecto al total. Y nos da la norma nos da diferentes grados de actuación en función del porcentaje de muestras que nos salen positivas. Bueno, aquí os pongo algunas consideraciones sobre el agua caliente sanitaria, que es una de las instalaciones más representativas y más críticas. Había esquemas en la antigua norma, aquí os pongo algún ejemplo, pero en esta se ha optado por directamente, inicialmente se pensó en la posibilidad de desarrollar esquemas actualizados, pero vimos que hay una guía técnica del IDAE que nos fija unos esquemas bastante exhaustivos, que incluso, como veis aquí, tenemos un capítulo del anexo 3, prevención de legionellosis, con lo cual os la recomiendo como guía de referencia, en concreto para el agua caliente sanitaria. Allí tenéis los esquemas de diferentes tipologías de instalaciones y os da alguna serie de recomendaciones, pues, por ejemplo, incluso en cómo se deben colocar los depósitos en serie, en paralelo, etcétera. Bueno, esto ya es bastante sabido. Máxima prevención siempre la vamos a obtener en serie y depósitos puestos en vertical. En cuanto a temperaturas, prácticamente no se dice mucho nuevo, salvo para instalaciones sensibles o interacumuladores de doble tanque, que los propios fabricantes nos pedían que se incrementara la temperatura hasta 70 grados, así se ha hecho, para dar mayor seguridad a este tipo de instalaciones. Una cosa que es que al comentarla en las jornadas a todo el mundo le ha parecido muy interesante, que es el tema del equilibrado hidráulico, ¿no? Porque lo que observamos es que muchas veces determinados ramales de las instalaciones, por incrustaciones o por lo que sea, quedan, o porque están mal equilibrados por válvulas y tal, quedan con velocidades más lentas y por lo tanto pueden ser reservorios donde la bacteria crece, ¿no? Para instalaciones sensibles, poner filtros terminales, que es una práctica muy común, se incorpora también en la norma UNE. Las auditorías externas, que ya he hablado de ellas, pues se le dan una serie de requisitos, ¿no? Que el que la haga tiene que ser imparcial. Incluso pues había gente del sector que decía, oye, es que yo soy una empresa aplicadora, limpiadora, etcétera, no quiero que venga mi competencia a hacerme una auditoría externa. Pues también parece lógico, ¿no? Entonces tendrán que ser quizá entidades que no se dediquen, que no sean competencia unos de otros, ¿no? Por aquello de la imparcialidad, la integridad y la independencia. Y luego se incorporan algunas cuestiones concretas, pues para sistemas contra incendios, por ejemplo, pues que sean completamente independientes, que es que el agua no se mezcle, como vemos aquí, con la red general de distribución, fuentes ornamentales, pues también, y sistemas de riego por aspersión en medio urbano se han incorporado. Pues en este caso lo que se dice es, lo más lógico, regar por la noche para evitar. Se han incorporado cuestiones muy básicas en algunas de estas instalaciones, ¿no? Se incorporan también algunas instalaciones curiosas, como los limpiaparabrisas, que se ha demostrado en algunas investigaciones que dan lugar a, que han dado brotes, no brotes en este caso, obviamente casos particulares. Poco se puede hacer aquí, en todo caso, pero se incorpora casi como curiosidad, o manipulación de compost, que es un tema de prevención de riesgos laborales para determinadas profesiones. Esto también en Australia se han registrado varios casos de legionellosis por compost, o estos equipos que empiezan a ser cada vez más preocupantes para las comunidades autónomas, ¿no? Pues poco a poco se está viendo que se utilizan cada vez más y empiezan a ser instalaciones bastante comunes. Por lo tanto, también se han incorporado y se han incorporado algunos requisitos. Y nada más, creo que me he extendido un poquito más de lo esperado. Disculpas.
Y nada, pues cualquier pregunta ahora, encantado en la medida en que yo sepa, porque esto es un tema muy complejo que engloba muchísimas especialidades, pero lo que yo sepa lo responderé y lo que no, pues podremos investigarlo y os responderíamos vía mail. En todo caso, mi mail está ahí para cualquier comentario, pregunta o lo que necesitéis. Y muchas gracias por vuestra atención.